después de la orden de liberar los archivos de JFK, ¿qué sucedió? Trump se está preparando para conceder un indulto completo e incondicional para Edward Snowden. La administración Trump despide al director financiero de FEMA. Los jueces partidistas que abusan de sus cargos son una amenaza para la democracia. FEMA gastó docenas de millones de dólares en áreas demócratas. Energías, luna llena en Leo. Auditar la Reserva Federal llevaría a terminar con la Reserva Federal. Creo firmemente que este es un momento muy importante. Una de las 10 familias más ricas de Estados Unidos dirige en secreto 64 ONGs. Arrancamos. Después de la orden de Trump de liberar los archivos sobre el asesinato de JFK, de repente, la agencia de 3 letras que comienza con F y termina con I ha encontrado 27,000 nuevos documentos que ni siquiera estaban registrados en el archivo oficial. Lo anterior compartido por The General. Siguiente información. Trump se está preparando para conceder un indulto completo e incondicional para Edward Snowden. El hombre que sacrificó todo para exponer los crímenes del Estado Profundo está a punto de recibir justicia, y los parásitos del Estado Profundo están entrando en pánico. No se trata solo de Snowden. Este es un golpe directo para las agencias de inteligencia que han abusado de su poder durante décadas. El imperio de vigilancia que construyeron para controlarte está a punto de ser puesto al descubierto. Snowden reveló lo que esperaban que quedara enterrado para siempre. La agencia de 3 letras que comienza con N y termina con A estaba espiando ilegalmente a todos los estadounidenses. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes privados, todo interceptado, todo almacenado, todo sin una orden judicial. No se trataba de seguridad, se trataba de control. Un sistema diseñado para silenciar la disidencia y aplastar a la oposición. Cuando Snowden hizo sonar el silbato, no solo estaba exponiendo la vigilancia ilegal, estaba revelando el libro de jugadas del Estado Profundo. Mostró cómo Big Tech, que son Google, Apple, Facebook, vendieron a sus usuarios enviando datos privados a las agencias de inteligencia. Y para eso intentaron destruirlo. El presidente Trump sabe lo que Snowden expuso. Ha sentido de primera mano la ira del Estado Profundo, el falso engaño de Rusia, las interminables cacerías de brujas, la elección amañada, el estado de vigilancia. No fue construido para proteger a Estados Unidos, fue construido para aplastar a patriotas como tú. El indulto de Trump a Snowden no es solo justicia, es una declaración directa de fiesta contra el Estado Profundo. Esto obligará a Estados Unidos a enfrentarse a la realidad de un sistema corrupto que espía, manipula y censura. Exponer los delitos del Estado Profundo. Los programas de vigilancia ilegal del gobierno serán dejados al descubierto. Responsabilizar a las agencias de 3 letras. Se enfrentarán al ajuste de cuentas que merecen, destruyendo la credibilidad de la gran tecnología. Las empresas que ayudaron a espiarte estarán expuestas, empoderando a los denunciantes. Los patriotas que revelen corrupción serán protegidos, no perseguidos. Temen esto más que nada. Ya están desplegando sus marionetas mediáticas para difamar a Snowden y pintar el indulto de Trump como imprudente. Quieren que te distraigas, te confundas y tengas miedo, pero es demasiado tarde. La verdad se está exponiendo, la gente está despertando y el control del Estado Profundo se está escapando. Al indultar a Snowden, Trump consolida su legado como el mayor defensor de la Constitución en la historia moderna. Está demostrando una vez más que lucha por ti, no por las élites corruptas. No se trata solo de un hombre, se trata de recuperar América. El estado de vigilancia caerá, el Estado Profundo será expuesto y la libertad se levantará de nuevo. Lo anterior compartido por Benjamin F. Siguiente información.
Elon Musk acaba de confirmar que su equipo Doge va a auditar la Reserva Federal. Si esto se lleva a cabo, significa el final de la Reserva Federal. Lo anterior compartido por el canal de X de The General. Siguiente información. La administración Trump despide al director financiero de FEMA y a otros 3 empleados después de que la agencia gastara $59 millones en hoteles de lujo para inmigrantes ilegales en Nueva York. Los empleados de FEMA, responsables de enviar casi $60 millones para albergar a inmigrantes ilegales en la ciudad de Nueva York, han tenido que rendir cuentas. Como informó Jim Hoft, Elon Musk reveló a primera hora de la mañana del lunes que la FEMA envió $59 millones la semana pasada a hoteles de lujo en la ciudad de Nueva York para albergar a inmigrantes ilegales. Uno de los hoteles en cuestión era el Roosevelt de Manhattan. Según Musk, enviar este dinero a estos hoteles de lujo viola la ley e interfiere con la orden ejecutiva del presidente Trump. También prometió recuperar los fondos para los contribuyentes. Ahora, Anna Giaritelli, del Washington Examiner, ha revelado que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, ha despedido a 4 empleados. Se ha hecho referencia a estos 4 trabajadores como activistas, entre comillas, del Estado Profundo, que actuaron de forma deshonesta para realizar los pagos. Como efecto inmediato, FEMA está despidiendo a 4 personas por eludir el liderazgo y realizar unilateralmente pagos chuecos para hoteles de lujo en la ciudad de Nueva York, para inmigrantes. Escribió la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, a Giaritelli. Los despedidos incluyen al director financiero de FEMA, 2 analistas de programas y un especialista en subvenciones, agregó McLaughlin. El despido de la directora financiera de FEMA, Mary Comans, es particularmente significativo. Como señala The Daily Mail, Comans y su equipo son probablemente el grupo más poderoso de FEMA porque controlan sus miles de millones de dólares en financiación. Lo anterior compartido por The Getaway Pundit. Siguiente información. El representante Eli Crane redacta artículos de impeachment contra el juez designado por Obama, Paul Engelmayer. El representante Eli Crane, R/AZ, anunció que está redactando artículos de juicio político contra el juez de distrito estadounidense Paul Engelmayer. En la plataforma de redes sociales X, el representante Crane expresó su consternación y acusó al juez Engelmayer de comportamiento partidista y extralimitación judicial que amenaza los principios fundamentales de la democracia estadounidense. Estoy redactando artículos de juicio político para el juez de distrito estadounidense Paul Engelmayer, escribió Crane. Los jueces partidistas que abusan de sus cargos son una amenaza para la democracia. La izquierda ha causado un daño irreparable a este país. El presidente Trump y su equipo en Doge están tratando de solucionarlo, añadió. Esto es, obviamente, una extralimitación judicial. El juez Engelmayer está intentando impedir que los empleados de la Casa Blanca accedan a los mismos sistemas que supervisan. ¿En qué parte de la Constitución dice que un presidente y su equipo no pueden erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso evidentes? El domingo, Elon Musk pidió el impeachment de Engelmayer después de su controvertida decisión de bloquear el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, para que no pueda acceder a un sistema de pago crucial del Tesoro. El juez Paul A. Engelmayer, designado por Obama, emitió una orden de restricción temporal ex parte que restringía el acceso a los sistemas del Tesoro exclusivamente a los funcionarios públicos, excluyendo explícitamente a todos los designados políticos del acceso a estos sistemas. Ex parte significa que los abogados de la administración Trump no fueron notificados, no se les permitió presentar argumentos y no estuvieron presentes en la sala del tribunal. Solo se permitió participar a los fiscales generales del Partido Demócrata, lo que garantiza una decisión parcial.
El fallo del juez Engelmeyer, motivado por una demanda de 19 fiscales generales estatales de extrema izquierda, encabezados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirma que el acceso de Doge a los sistemas del Tesoro planea riesgos de divulgación de información sensible y confidencial, y aumenta el riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería. Además, el fallo de Engelmeyer también ordena la destrucción inmediata de cualquier información que haya sido copiada o descargada por el equipo Doge de Musk desde el 20 de enero, fecha en que Trump asumió el cargo. Esta orden permanecerá vigente hasta que se programe una nueva audiencia para el 14 de febrero, cuando el tribunal considerará si extiende o modifica la orden de restricción. Lo anterior compartido por The Getaway Pundit. Siguiente información. FEMA gastó decenas de millones de dólares en áreas demócratas, desobedeciendo órdenes, pero dejó a la gente de Carolina del Norte a su suerte. Ahora está bajo revisión e investigación. FEMA, dirigida por Biden, ha sido un desastre. FEMA debería ser eliminada. Ha sido lenta y totalmente ineficaz. Los estados deben manejar las tormentas a medida que vienen. Grandes ahorros, mucha más eficiencia. Directamente compartido por Donald Trump de su página de la red social Truth Social. Siguiente información. Energías. Luna llena en Leo. Este es el rugido de un león de liberación. Una activación cruda y pura de tu verdadero yo. No más pequeñez. No más jugar seguro. Es hora de encarnar toda la magnitud de tu firma del alma, sin disculparse. Esta ardiente y electrizante luna llena en Leo está marcando la energía de los avances cuánticos, las activaciones del corazón más altas y la sabiduría encarnada por el alma. Esta luna llena es un Urano cuadrado en Tauro, amplificando la impercibilidad, cambios radicales y una intensa recableación de los circuitos energéticos del corazón. Esto es acerca de la autoexpresión repentina, avances, entrar en tu verdadero yo y liberarse de los ciclos kármicos de sacrificio y relaciones desalineadas. Esta energía de Leo-Urano es un código de romper, una fuerza cósmica que rompe viejos patrones, disuelve las paredes emocionales y elimina las distorsiones energéticas que te han impedido encarnar tu mayor frecuencia. Esta luna llena choca con Urano en Tauro, trayendo un triple proceso alquímico, enviando relámpagos a través del plexo solar y las vías energéticas del corazón, pidiendo un salto cuántico a tu línea de tiempo más soberana, radiante y autoexpresada. Esto es una completa recalibración del campo electromagnético del corazón, no solo una activación, sino una liberación de todo lo que ha sido suprimido, silenciado o restringido. Esta energía viene a través como el punto de no retorno, activando códigos del alma sin precedentes, recalibrando la red del corazón solar y desbloqueando frecuencias cuánticas que te empujan más allá de cualquier cosa que hayas conocido. Lo anterior compartido por Divine Energy Works. Nota de tu servidor. Por cierto, que hoy la resonancia Schumann está en más de 40 Hz. No es extraño sentirnos raros. Siguiente información. Después de que Elon Musk respaldara a Ron Paul para que liderara una investigación sobre la Reserva Federal, Paul declaró en X que auditar la Reserva Federal llevaría a terminar con la Reserva Federal. Enfatizó que una mayor transparencia revelaría problemas sistémicos, lo que provocaría llamados a la reforma o disolución. Comparando la Reserva Federal con USAID, Paul sugirió que ambas agencias carecen de transparencia y responsabilidad. El apoyo de Musk puede amplificar el interés público en la reforma financiera y la descentralización. En 2009, Ron Paul publicó End the Fed, en español, Fin de Fed, un libro que critica a la Reserva Federal y su control sobre el sistema monetario estadounidense. Basándose en su experiencia como congresista
y defensor de la economía de libre mercado, Paul sostiene que la falta de transparencia y la manipulación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal contribuyen a la inestabilidad económica, la inflación y las crisis financieras. El libro pide un regreso a los principios del dinero sólido y destaca los peligros de la banca central. End the Fed se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que apoyan la reforma monetaria y una mayor responsabilidad financiera. Siguiente información. Bien, todos creo firmemente que este es un momento muy importante. En este momento, el presidente Trump se está reuniendo en la Casa Blanca con el rey de Jordania. Sin duda, se trata de Gaza, pero no solo de eso. ¿Quién es el administrador del dinar iraquí? Jordania. Su Majestad el Rey, para ser exactos. ¿Quién es el que tiene la autoridad para liberar el dinar iraquí? Solo un dato. La reunión está en marcha en este momento. No es casualidad. Siguiente información. La familia judía de Chicago, Pritzker, una de las 10 más ricas de Estados Unidos, dirige en secreto 64 ONGs que han estado recibiendo millones de dólares por parte de USAID. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación. Así es que no te molestes en escribir tus agriedades, ya que nadie las va a leer. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.